artículo 5, primer párrafo del código. Javier, dame tu punto de vista. Bueno, obviamente pues lo tiene que acumular, ¿verdad? Primeramente, en diciembre, de entrada. ¿Cuándo se recibió el dinero? Es correcto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿se va a modificar los datos precargados? Sí. Sí, para mí tendría que presentar una complementaria para poder corregir y esperar el tiempo necesario y entonces ya su declaración anual se pueda corregir correctamente con los datos del SAT, ¿no? Ahora, nada más se faltó decir, Javier, ¿qué pasa si los factura en este año? Se duplica el ingreso y ahí ni Dios Padre te quita el riesgo potencial que venga el SAT y te reclame el ingreso no declarado por esa factura. Déjame avanzar con una pregunta. Bueno, deducciones autorizadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué en el detalle del campo de nómina, ojo con esto, por sueldos y salarios o del campo de nómina por asimilables a salarios, es importante destacar que en ambos casos lo está denominando nómina? ¿Sí me explicó? No veo la información de uno o más meses y por consecuencia el importe precargado no es correcto. ¿De acuerdo? Bueno, el aplicativo valida que se haya realizado el pago de las retenciones para poder deducir la nómina, por lo que en caso de que no haya realizado el pago de las retenciones de uno o varios periodos, los importes de estos no son considerados en el apartado de deducciones autorizadas. Para que las consideres, debes realizar el pago correspondiente. Y resulta lógico, ¿eh? Ahora, aquí está incumpliendo algo de lo que viene en el reglamento. Si checan el reglamento de impuesto a la renta, hay un artículo, no me recuerdo cuál es ahorita, que dice que tú puedes pagar las retenciones hasta el mes de marzo con actualizaciones y recargos y tu nómina es deducible. Aquí ya no me está diciendo esto. Aquí me está diciendo que dependiendo el mes en que pagaste la nómina, tú tuvieses que haber retenido, ¿de acuerdo? Y enterado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Presentar una declaración complementaria por impuestos no declarados, ¿de acuerdo? Meter las retenciones que no pagaste, en automático se generan actualización de recargos y ya van a aparecer precargados. De lo contrario, la nómina no va a estar nunca precargada. ¿Se entendió? Entonces ya estamos entrando al campo de nóminas. ¿Queda claro? Ahora sí, pregunta. Préstenle un micrófono a la contadora, por favor, de este lado. Buenos días. Hola. Se realizó una operación con el Fonacot. Sí. De arrendamiento, sí, de bienes de muebles para oficina. Ajá. El contrato tiene la fecha del mes de noviembre, pero sí, también tengo un contrato con una financiera en el cual yo le cedí los derechos a la financiera para que hiciera el cobro de esa factura. Y la financiera a nosotros nos depositó en el mes de diciembre del 2019. Sí. Pero hasta la fecha de hoy no he hecho la factura. Ajá. Entonces, mi duda es, ¿el ingreso lo tendría yo que acumular en el mes de diciembre? ¿Totalmente? A ver, ¿qué le responderían a la contadora? ¿Sí o no? Que sí. ¿Es correcto? Sí. Porque otra vez insisto por tercera ocasión, chequen el artículo 17 de la ley de renta. Es más, sumo un poquito más. Chequen el concepto que viene en la NIP A2, postulados básicos, y tienen que utilizar el concepto llamado devengación contable. ¿Y en qué momento se devenga un ingreso? Sencillo, cuando se preste el servicio o se enajena el bien. Entonces la contadora me dice, yo desde noviembre del año pasado ya presté el servicio de arrendamiento, que por cierto, si es bien mueble, es un acto de comercio, en los términos del 75 del Código de Comercio. Y si es bien inmueble, ¿de acuerdo? Pues lógicamente es arrendamiento de bienes inmuebles reconocidos en el artículo 17 de renta para efecto de la acumulación.
Por lo tanto, si rentas un bien mueble, acto de comercio, cuando acumulas, pese a que no emitiste el CFDI en noviembre. Muy ¿Queda bien. claro? Gracias. Ahora, otra vez el concepto, factura en este año, tienes otro problema. Sí. Tienes otro problema. Ahora, me regreso también a una reflexión que es la siguiente. Estamos dando por hecho que en los datos precargados de los ingresos nominales vienen los ingresos facturados, desglosados como lo acabo de mencionar, pero el comentario va más allá. Si yo les pidiera la balanza de comprobación y puedan tener conceptos como préstamos, aportaciones de capital, aportaciones para futuros aumentos de capital, depósitos no identificados, que ya me divorcié de mi contadora que la odiaba, ¿recuerdan ese comentario? Que ponía ingresos facturados, ingresos cobrados no facturados. Digo, amiguita, ¿sí me explico? ¿A qué voy con el comentario? El artículo 18 de renta me dice que si hay un dinero que no corresponda a su objeto social, y yo agrego que no tenga un sustento contable, fiscal, jurídico, corporativo, deja de ser pasivo, capital, etcétera, y se tiene que acumular. Ahora, le complemento el comentario. A ver, Paquito, te voy a meter en problemas. Y le mandamos saludos a su familia de Paquito que nos está viendo. Dime en qué artículo vienen las facultades de la autoridad fiscal. Sí, claro, del código, desde luego. ¿En qué artículo? Que por cierto tuvo un cambio para este año. Es más, se le agregó una fracción 11ª. No sé si alguien recuerde. Que hablamos de asesores fiscales. ¿Qué artículo, Paco? Échate, no importa, tú nada más dime un artículo. No, yo siempre he dicho en mi escuela, en la escuela se pueden equivocar. Aquí se pueden equivocar, allá afuera prohibido equivocarse. ¿Me explicó? Javier, ¿qué artículo me habla de las facultades de la autoridad fiscal? 42, ahí está, no duden. ¿Me explicó? Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la parte de los conceptos que acabo de mencionar, préstamos, bla, 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 si no están soportados, la fracción 10 del artículo 42 del código se modificó en junio del 2018 y me dice que la autoridad está facultada para revisar todos los depósitos bancarios y en su caso ligarlos con ingresos acumulables. Moraleja, soporten todos sus depósitos bancarios porque si no tienen un problema fiscal. ¿Quedó claro ese comentario? Sale, Belén. Con respecto a la pregunta anterior, en donde si no se han pagado las retenciones, lo va a considerar como no deducible. Correcto. Cuando sí se pagaron parte de esas retenciones, pero se generan las diferencias, ¿la deducción viene en la parte proporcional de lo que sí se pagó o todo es no deducible? Bueno, yo nada más voy a precisar el artículo 27, Belén, fracción 4ª, que me dice que un requisito de las deducciones en materia de salarios es que se retenga y entere el impuesto sobre la renta. Ahora ya nada más pregunto y ahí viene la respuesta. ¿Te dice retener y poder enterar parcialmente? No lo dice, porque eso que acaba de decir la contadora es legislación y nosotros no legislamos. ¿Me explicó? Entonces, desde un punto de vista muy práctico, muy ortodoxo, muy institucional, no será deducible nada. ¿Queda claro? Aplicación estricta de ley. Ahora, si tú lo metes y la autoridad se le pasa, bueno, pues ya ganaste. Pero de entrada nada, Belén, de entrada nada. ¿Podemos continuar, jóvenes? Sale. ¿Vamos bien o no? Quiero que me digan, porque, insisto, por segunda ocasión, si no saben presentar una aclaración, ni bronca, yo la presento. Venga. Yo tengo dos preguntas. Dos, pero pégate el microfonito. La primera es… ¿No? ¿Escuchan? A ver, fuerte. Mira, la primera pregunta que tengo es… Siguen sin escuchar, pero bueno.
Nosotros somos parte de un corporativo. De un corporativo. Ujú. Sale. Nosotros nos dedicamos a la renta de espacio para congresos, conferencias y convenciones. Ok. Otra de las empresas se dedica a dar el servicio de alimentos. Sí. Pero desafortunadamente muchas veces los clientes se equivocan y en vez de depositarnos a la gente de banquetes, nos deposita a nosotros que rentamos piso. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer para devolverle su dinero? Porque finalmente ese depósito no es mío, sino es de la gente de banquetes. Lo que tendríamos que hacer ahora con todo esto sería agarrar y generar una factura y después cancelarla para devolverle su dinero al cliente. Pero ¿quién quieres que facture? ¿La persona que recibió el dinero que no es su ingreso o la Ajá. persona que no recibió el dinero que sí es su ingreso? La persona que recibió el dinero que no es su ingreso. No, vean, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Si yo recibí una lana, no es mía, ¿la tengo que timbrar? No. ¿Qué tengo que hacer? Devolverla. Ahora, ¿cuál sería el antecedente? Oye, contadora, yo, José Antonio González, su empresa fulana de tal, por error, por omisión, por ignorancia, por pendejez. Pues vale. sí, es que sí. Se vale. Sí, también. Te deposité. Devuélveme mi lana. Devuélvesela inmediatamente. Ahora, moraleja para las agencias de coches. Y no sé si aquí vengan alguien de agencias de coches. Bueno, pinches agencias. Yo compré un auto. Y primer error que me dice. Obviamente yo quiero utilizar el financiamiento que me da la agencia, como dice, a 48 meses sin pago de intereses. Entonces nada más dale enganche. Yo me acuerdo perfectamente, di 108,000 pesos. Y llega mi promotora de autos y me dice, contador, ¿qué crees? No, es que tengo otra pregunta. Que no te autorizaron tu crédito. Ah, chinga. ¿Y por qué? Escuchen esto, por ser pagador puntual. Bien, bueno, pero ese no es el problema. Yo pregunto, ¿cómo registraría la agencia automotriz el dinero que yo le di? Y va a tardar por lo menos 2 meses en que me lo devuelva. Sí, es que esa es una bronca. La pregunta es, ¿qué asiento contable hizo? Y díganme cómo lo tiene soportado. Si ni me ha dado el crédito, si ni está en la unidad asegurada, si no tengo nada y ese dinero no es de él, es mío. La pregunta, ¿me lo tiene que facturar? No. ¿Me explicó? ¿Me lo tiene que devolver inmediatamente? Sí, pero no me lo devuelve. Tiene un problema fiscal. Nada más que me escuche eso su contador, para que vean. O sea, eso de los dineros que caen, tienen que llevar un control particular. ¿Queda claro? ¿Se entendió? ¿Finish? Sal, seguimos. No, don José Antonio, Ay. tengo otra pregunta, a ver. No, Abusa, es que ya te ¿no? quedarán dos. Abusan, ya me ves encueradito si quieres aprovecharte de mí, ¿verdad? A ver, échale. Nosotros tenemos Pégate solamente más el micrófono. nosotros tenemos solamente un trabajador en nómina, Uno. y gana salario mínimo. Por lo tanto, no pago retenciones, nada más tengo subsidio al Correcto. empleo. De eso no tengo ningún problema con el SAT. Ajá, sí. Entonces, mi deducción Bueno, pasa no tienes tras- problemas siempre y cuando, que ese es otro problema, desgloses en el CFDI el subsidio causado y el subsidio devuelto. Porque si no desglosas los dos, ese CFDI está mal timbrado. ¿Queda claro, Javier? ¿Es correcto así o no? Ahora, ¿sí lo haces? Sí, porque si no lo haces así, estás mal. Mal. Y si no lo cancelaste y lo volvés a emitir a más tardar el 29 de febrero, ese trabajador no es deducible. Veo otra pregunta y hacemos un break para desayunar. Y pregúntenme, porque de verdad, esto no deberían de poner 5 horas, sino 5 días encerraditos. Bueno, dice pregunta 11. En el apartado deducciones en la información de nómina por sueldos y salarios o por asimilables a sueldos y salarios, está considerando conceptos que no son deducibles en la nómina. Ojo con esto que ya lo mencionaba. Por ejemplo, viáticos, vales de despensa, etcétera. ¿Cómo puedo deducirlos para dejar solo lo que sí son deducibles?
Primer dato, y me voy a pasar allá porque se ve más clarito. Primer dato, vean, terminamos esta pregunta y hacemos un breve para desayunar. Me dice, vean, tengo datos precargados que se llama nómina por salario, sueldos y salarios, y tiene una cantidad en este ejemplo de 1,933,402. Si yo quisiera ver el detalle, le pico acá y veo el detalle. Simplemente es lógico todo esto. Que esto no se puede modificar. Ahora, viene también como dato precargado, bueno, aclaro, en este 1,933,000 viene todo, vales de despensa, viáticos, la nómina que forma parte del costo, los asimilables, ¿sí me expliqué? La parte exenta, la parte, viene todo. Ahora, aquí vienen las partes importantes. La idea es, ¿están timbrando viáticos? Regularmente no, tienen un problema. De verdad, tienen un pinche problema, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pónganme la imagen, por favor, acá, pónganme la imagen. Ándale, gracias. Luego viene la parte de nómina exenta. Aquí es donde deben tener especial cuidado, porque este 1,098,783 incluye todos los ingresos exentos hasta la PTU, porque la PTU tiene una parte exenta. ¿Pero qué le estoy diciendo? Que esa parte exenta de PTU, para mi ejemplo, la tengo que quitar. ¿Y por qué la tengo que quitar? Por una simple razón, la PTU no es deducible, es acreditable. Y por eso más abajito viene la PTU exenta y la PTU grabada. Pero en el total de ingresos exentos, otra vez pónganme la imagen, viene el total de ingresos exentos, incluyendo la PTU. ¿Me van siguiendo? Esa es la parte sensible. Si entienden esto, ya tienen un 60% de su declaración capturada. Y ven lo que estoy diciendo, un 60%, ¿eh? Pero si aquí se equivocan en un 60%, su declaración está mal. ¿O no, amigo? Ahí está. Bueno, terminamos porque ya le estoy haciendo mucho a la emoción. Luego me dice, monto deducible del 47 o 53%, dependiendo si disminuyeron o no los conceptos de previsión social. Que por regla, ¿cuál es? El 53%. ¿Sí me explicó? Sale. Sin embargo, acá, ¿qué me está diciendo? Que en este ejemplo, como está muy sencillo, es más, hazme un cálculo, Paquito, y vean qué fácil es esto, porque está muy sencillo este ejemplo. Multiplica 1,098,783 por .47, que es lo deducible, y dime qué cantidad es. 516,428, sale directo. Pero sin embargo, fíjense bien, si aquí en los ingresos exentos tuviera PTU, ya no lo puedo hacer directo, porque no me va a cuadrar. ¿Sí van tomando nota? Espero que sí, jóvenes. Si no, aquí se van a equivocar. Y es donde dicen, es que hay error en la declaración. No, la declaración no tiene error, amigo. El error lo cometiste tú. Termino esto. Entonces aquí vean que estoy diciendo esto, que la lógica me dice, y van a ver cómo lo demuestro, la lógica me dice que del total de la nómina le quito la parte exenta, ¿de acuerdo? Y de esa parte exenta, una parte es deducible. Entonces, la lógica ¿a qué me lleva? Que al total de la nómina le resto la parte exenta y le sumo lo deducible. ¿Sí me expliqué? A ver, hazme ese ejercicio, Paquito, ¿de acuerdo? A 1,933,000, réstale 1,098,783. ¿Sí lo ves? Sí. Ok. Y súmale 516. Y luego réstale 51,047. Y si el cálculo es correcto, ¿a qué tienes que llegar? A 1,300,000. Mientras hace la operación, Francisco, esta parte, ¿qué es? Los 51,047. ¿Y por qué lo estoy restando? Y vean qué dice acá. Nómina no deducible por sueldos y salarios. ¿Qué estoy restando? Lo que dice ahí, los vales de despensa, que lo meto en gastos, porque los vales de despensa tienen un tope, ¿me explicó? Y ciertos requisitos. ¿Qué resto ahí? Los viáticos, porque se maneja por aparte. Y al restarlos de nómina, ¿dónde lo van a capturar? En el concepto de gastos generales, en el rubro que corresponda. ¿A cuánto llegaste? Ahí está, por lo tanto el cálculo es correcto. ¿Se entendió este ejercicio que está muy sencillito? Venga, amigo.
Pregunta y desayunamos porque ya me dio hambre. A ver. Espera que llegue el micrófono. Gracias. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. En la parte de los 51,000 de que usted habla, Sí. en esa parte nada más se disminuye la parte que no es deducible de los vales, No, o no, el no, monto no, total de no. los vales. El monto total de vales, de viáticos, de nómina que se va al costo. Por eso les decía, no se confundan. Otra vez la imagen, por favor. Gracias. Esta parte que los puede confundir dice nómina no deducible por sueldos y salarios. Y aquí también viene lo propio. Nómina no deducible por asimilables a salarios. ¿Sí me explicó? Si aquí en esta parte, que ya lo comenté, tienes anticipos o rendimientos a miembros de sociedades civiles, le pongo 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto le tengo que restar acá? El mismo 1,000,000 de pesos. ¿Por qué razón? Porque los voy a capturar en el concepto de gastos como asimilables a salarios. ¿Para qué efecto? Para el coeficiente. Y no quiere decir que al sacarlos esté considerando los asimilables o los viáticos como realmente no deducibles, pero resto el 100%, mi amigo. ¿Sí queda claro? Y la PTU, que también vamos a ver un ejercicio más adelante, ¿cuánto se resta? El 100%. ¿Quedó claro? Porque la parte que no es grabable ya la eliminé en la parte Claro, superior claro. de lo que es, no Ahora, es exento. hay que entender esto. Gracias, qué amables son. Ok. En donde viene la parte exenta, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que sí permea para lo deducible? ¿Le suena familiar aguinaldo exento? Sí. ¿Le suena familiar prima vacacional exenta? Sí. ¿Le suena familiar horas extras exentas? Sí. ¿Le suena familiar prima dominical exenta? Sí. Ahora, les voy a meter un gol. ¿Les suena familiar premio de asistencia exento? ¡No! ¿Y por qué digo no? Porque asistencia, puntualidad, productividad son ingresos grabados al 100%. ¿Cuál es la moraleja? Que tienen que ser expertos en nómina. ¿Y saben dónde se equivocan? Que viene un ejercicio en previsión social. Mucha gente dice que la previsión social está exenta. Mal hecho. Y no sé si tengan alguna pregunta y si me han entendido que es la parte importante. A ver, preguntas de este lado. Presten un micrófono, son tan amables. Ahorita voy a ver unas 2 o 3 láminas del material y si quieren retomamos las preguntas frecuentes porque son bien importantes, tan interesantes, muy interesantes. De este lado un micrófono, por favor. A ver, levante la mano quien quiera micrófono. Ahí hay otro micrófono, aquí hay otro micrófono. Si me ayudan, gente del staff, ¿verdad? ¿No están? Te presto el mío. Ya está como dice, me gusta tu camisa, si quieres te la presto. Adelante. Hola, buenas tardes. Con respecto a el tema que estábamos viendo anteriormente, al 47 y 57% de los ingresos exentos para el trabajador que no son deducibles para nosotros como empresa, siendo una empresa de subcontratación laboral, esta parte nos pega fuerte en el impuesto anual. Entonces, como… Gracias. Cambiamos. Qué amable eres. Gracias. Como estrategia en los pagos provisionales, fui aumentándole un poco a los ingresos para pagar un poco más de lo que tenía. A ver, que pagar. esa última parte. Como estrategia en los pagos provisionales, aumenté los ingresos reales acumulables para pagar más. Los aumentaste. Ujú. Ajá. Entonces, ahora que la declaración ya viene prellenada, Ajá. tengo que presentar declaraciones complementarias con los ingresos reales. Porque Déjame voy a tener preguntarte, más, ¿por qué incrementaste más los ingresos? No me queda claro eso. para que en la parte de las deducciones, Ajá. para pagar más impuesto y Sí. que al final el anual no Ah, fuera ya. tan golpe el Ok, del impuesto. Ajá. Ay, bueno, ojalá todos fuéramos así. En conclusión, la pregunta me dice que es una empresa de subcontratación, que esta parte del 47 o el 53% le pega mucho. Claro que le pega mucho, porque al facturar al cliente, pues el cliente hace deducible la factura y le hace deducible al 100%. Entonces la empresa de subcontratación se queda con ese problema de que toda la parte exenta solamente es deducible en un 53%. Entonces la contadora dice, la empresa como estrategia incrementa los ingresos nominales, obviamente aclarando, no facturados,
porque si no tienes otro problema, para pagar más impuestos en el pago profesional y en la anual no se vea tan afectada en materia de desembolso. Bueno, la pregunta es, ¿está mal? Claro, tiene que corregir, desde luego, les va a dar, ojo con esto, un pago de lo indebido, sí, y el pago de lo indebido se tiene que solicitar en devolución. ¿Me expliqué? Entonces de nada te sirvió hacer pagos provisionales en demasía. Ahora, hay fiscalistas que dicen, que tienen cierta razón, que al ser un pago de ICR, pagué 100 pesos de más, presento complementario y esos 100 pesos de más se quedan como pago de lo indebido. Ya pierden la naturaleza de ser ICR. No sé si queda claro el comentario. Y al ya no ser ICR, ya no lo puedes compensar contra ICR. ¿Qué tendrías que hacer? Devolución en los términos del 22 del código. Ahí está, pregunta de ese lado. Pero no hagan eso, jóvenes, no hagan eso. Mejor si quieren yo te dibujo una estrategia, yo, José Antonio, te cobro una lanita y tan amigos como siempre. Adelante, bueno, pregúntame, amigo. Hola, mira, yo en la empresa donde yo trabajo paga fondo de ahorro. No te entiendo nada. Sí, en la empresa donde yo trabajo, ándele, a eso sí. se paga fondo de ahorro. ¿Se paga qué? Fondo de ahorro. Sí, señor. Tiene una prestación, bueno, nos da esta prestación. Sí, señor. Ahora, cuando se timbra el CFDI, sí, en los conceptos que da el SAT, lo timbramos con el mismo concepto, el del empleado y el de la empresa, que es el 05. ¿Me lo va a acumular como exento o como grava impuesto? Bueno, hay que hacer una aclaración. El fondo de ahorro tiene un tratamiento particular en materia de deducción y en consecuencia para que se considere ingreso exento. Esto que te voy a platicar viene de entrada en el artículo 27, fracción 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y me dice que el primer requisito para que el fondo de ahorro sea exento es que para la empresa sea deducible. Esa es la línea. Ahora, para que la empresa sea deducible, primer requisito, que sea aportación igual, trabajador y patrón. Número 2, que la aportación no exceda del 13% del salario del trabajador. Tercero, que esa aportación no rebase 1.3 UMAS, ¿de acuerdo?, elevados al periodo. Número 4, que si se hace un préstamo al trabajador, ese préstamo queda liquidado y se tenga que hacer otro préstamo después de 6 meses. ¿Me explicó? Y lógicamente que de manera adicional que se integre un comité que administre el fondo de ahorro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pagas como empresa el fondo de ahorro, obviamente el pago es un ingreso para el trabajador, que cumpliendo esos requisitos lo tienes que identificar como ingreso exento. ¿Me explicó? Y lógicamente tienes que deducirle o descontarle vía nómina lo que aporta el patrón multiplicada por 2, porque retienes o quitas lo del trabajador y lo del patrón. Y ese dinero lo tienes que sacar de la empresa y tiene que estar administrado por un tercero, que es el comité que administra el fondo de ahorro. ¿Se me explicó? Bajo todo ese escenario, pues ahí está la respuesta. El fondo de ahorro es deducible y es exento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando no reúnes esos requisitos, va a ser reglamento y te dice reglamento, lo que exceda de los límites que te acabo de mencionar, lo puedes considerar, ¿de acuerdo?, como deducible para la empresa, siempre y cuando cumplas una característica, que lo consideres como un ingreso grabado para el trabajador. Ahora pregúntale al trabajador, ¿quieres que te quite impuestos sobre la renta? ¿Qué te va a decir? Ahí está. ¿Me expliqué? Sí. Ahí está, señor. Ahora, que pidan un curso de salarios, de verdad que están pobres en salarios. Aparte que cobran poquito, pero bueno. Perdón, ¿en qué momento la empresa se lo deduce? ¿En el momento que lo liquida o en el momento que se graba la nómina? A ver, otra vez. ¿En qué momento me lo deduzco? En el momento que aportas. En el momento que aportas. Aunque yo lo liquide al año siguiente. Sin problema. Ok, gracias. Sin problema. A ver. Ahora ya no quieres hablar, ve nada más. Bueno, buenas tardes. Mi pregunta es, nosotros damos préstamos a empleados. Sí, señor. Lo timbramos como otro ingreso exento, mismo que se está yendo a la declaración anual. Mal hecho, pero perfectamente Aquí tendríamos que presentar, cancelar todos estos FDI por préstamo. Sí, señorita. Pero es lo que les dije, o sea, porque una de mis frases dicen, solamente haz lo que el formato, el CFDI, la anual te pide. Yo nada más te pregunto, ¿en dónde carajos? Y perdón, de verdad que les hable fuerte, pero decía mi abuelo en paz descanse, es como a los hijos. A los hijos darles todo, lejos de educarlos, lo estás maleducando. Al cliente dale todo, mal hecho. A ustedes denles todo, mal hecho. ¿Me explicó?
Tienen que ser creativos. Yo nada más pregunto, ¿dónde dice la ley de renta que los préstamos se timbran? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice, Javier? En ningún lado. Entonces, ¿por qué los timbran? Ahora, cosa diferente, descontar en la